El mensaje de hoy es bien importante y ustedes se van a dar cuenta por qué. Resiste y no cedas. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre los cristianos de Cuba y los que estamos aquí? Algunos hacen así con la cabeza, otros... Vamos a ver qué ustedes opinan. ¿Ustedes recuerdan que una vez tuvimos al pastor Obregón aquí que nos predicó, que vino de Cuba? Y estábamos abajo y él predicó. ¿Se acuerdan que yo lo invité y él predicó? No se acuerdan. Bueno. Y después de eso vino un pastor con su esposa que yo no sabía que iban a venir. Nos los trajeron y participaron. Lilian y yo los llevamos a almorzar. Estuvimos un rato conversando. Ese pastor, no recuerdo su nombre ahora, nos contó que cada vez que ellos construyen un edificio como pueden, porque el edificio es carabelita, el edificio malo, pero es para protegerle del sol y de la lluvia, para ellos poder reunirse como iglesia a adorar. Viene el gobierno con los bulldozers y se los tumba. Y vuelven otra vez y construyen otro. Y vuelve el gobierno con los bulldozers y se los tumba. Y vuelve otra vez. Pero ese no es el problema. El asunto es que cada vez que vienen los bulldozers, ¿okay?, a tumbarle el edificio, todos ellos obviamente no están dentro del edificio. Cuando eso pasa, están fuera del edificio. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Ellos cantan y alaban al Señor mientras los bulldozers les tumban el edificio. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No en términos de ser salvo, no en términos de tener a Cristo, no en términos de tener el Espíritu de Dios, pero hay diferencia en la manera en que se vive la vida cristiana en un lado y en otro. Ellos resisten, ellos no ceden. Ellos siguen fieles al Evangelio. Fidel Castro prohibió las iglesias, más iglesias nuevas, grandes iglesias no las permitió. ¿Qué hizo? Como no hay edificios, la gente empieza a reunirse en las casas, ¿no? Antes era un delito hacer eso, ya no lo es, porque a mi papá se lo llevaron preso acusándonos de eso. Pero, ¿qué pasó? Sencillamente, ahora se pueden reunir en las casas. Pero tan pronto llegan a 25 personas, no pueden seguirse reuniendo más de 25 personas en una casa. Y uno dice, pero eso no importa. Lo que está pasando es que Fidel Castro lo que ha hecho es cooperar con el Señor para que el Señor siga sembrando iglesia, diferentes iglesias, donde quiera. Se le está llenando de lo que él piensa que es el cáncer, el país, de iglesias. Resisten, no ceden. Si ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no tenía rey. Lo que hacían es que usaban jueces, por eso es el libro de los jueces. De hecho, el último juez de Israel fue Samuel. Pero un día vino el pueblo y los líderes del pueblo de Israel y dijeron a Samuel, Samuel, queremos tener rey como los demás. Y Samuel eso le cayó como una patada en el estómago, porque dice que aquí el rey es el Señor, ¿cómo van a sustituir al Señor? Y Samuel fue adelante de Dios y se quejó y se lamentó, ¿ok? Pero realmente Dios le dijo, dale rey. Si ellos no te están rechazando a ti, Samuel me está rechazando a mí. Siempre pasa igual. El mundo no nos rechaza a nosotros, rechaza a Dios. ¿Qué pasó entonces? Ungieron a Saúl. Después Saúl salió como que no era un buen rey y desobedeció a Dios. Y entonces vino David. Y después que David murió, entonces vino Salomón, hijo de el adulterio de David.
Y cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos partes. Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte se quedaron 10 de las 12 tribus. Y en el reino del sur se quedaron 2 de las 12 tribus. El reino del norte, ninguno de los reyes fue bueno. Ninguno. Y en el año 722 a.C., Dios permitió que Asiria los invadiera, los destruyera y se los llevara en cautiverio. El reino del sur, la capital estaba en Jerusalén, y tuvo 19 reyes en 350 años de duración. 11 de esos reyes fueron malos. ¿Ok? 8 de esos reyes fueron más o menos buenos, si así se puede decir. Pero llegó el momento en que en el año 605, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió. Y cuando él invadió, se llevó cautivo varias gente. Ahí comenzó un proceso de llevarse cautivo por etapas, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí puesto vino y sucedió de esa forma. Ahora, oigan bien esto, todo pensamiento y cultura humanista secular que tenemos hoy día se puede trazar históricamente hasta Génesis, capítulo 11, con la Torre de Babel. En la época de Daniel, Babilonia era el poder mundial y su capital estaba a unas 50 millas de Bagdad, Irak, lo que hoy día es Irak. ¿Okay? Así que Babilonia fue la capital de la adoración pagana, la capital del humanismo secular y además fue sin lugar a dudas el mayor poder mundial de esos días. E invadió al reino del sur y se llevó cautivo a la gente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le estaba pasando esto al pueblo judío? Simplemente porque así Dios lo dispuso. Dios estaba en un acto de amor puro, disciplinando a su pueblo. Dios, por supuesto, estaba en control. Nabucodonosor no era más que un instrumento en las manos de Dios. Es como el control remoto en las manos de Dios. Pero a nosotros hoy día, en la sociedad moderna en que vivimos, se nos olvida que Dios, es un rey justo, que Él reina con justicia. Y a veces la justicia de Dios o la disciplina de Dios nos parece punitiva, es decir, nos parece como que es de castigo. Pero en realidad, la justicia de Dios y la disciplina de Dios es un acto de su amor para restaurarnos. Es un acto no punitivo, pero restaurativo. En Hebreos, capítulo 12, del verso 10 al 11, dice: ellos nos disciplinaban por pocos días como ellos les parecía. Se refiere a nuestros padres. Nuestros padres nos disciplinaron lo mejor que ellos supieron hacer. No perfectamente, obviamente. Muchos de los traumas que tenemos por la manera en que nos trataron. ¿Cierto? Pero hicieron lo mejor. El propósito de ellos no era crearnos traumas. A ellos le crearon los traumas a los abuelos de nosotros.
Sí que ha sido por ahí para adelante. Pero, dice, refiriéndose a Dios, mientras Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. El reino y la capital en Jerusalén estaba en la tribu de Judá, y Judá no se arrepentía. Mira que el Señor le mandó profetas. Le mandó profetas precisamente con lujo de detalle, profetizándole lo que le iba a hacer Babilonia. Lo que le iba a hacer Babilonia. Pero como eso nunca ocurría, llegó el momento que ellos se sintieron muy seguros. 350 años sin pasar nada. Válgame. ¿Ok? ¿Hemos pensado nosotros alguna vez que los Estados Unidos es indestructible? Y que aquí estamos bien seguros y que nuestra oportunidad para el futuro está garantizada. Hemos pensado que nunca podríamos perder nuestras libertades. En términos generales, la iglesia en los Estados Unidos de América ha perdido su rumbo. Está muy cómoda. Demasiado cómoda la iglesia. Muy materializada. ¿Ok? Porque cuando comparamos la iglesia de hoy en los Estados Unidos de América con la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que la iglesia de los Estados Unidos está desfigurada. Sigue siendo la iglesia, pero está desfigurada y necesita disciplina del Señor. No hemos escuchado los avisos de Dios. Y Dios nos está disciplinando y nos va a disciplinar. ¿Saben por qué? Porque nos ama y para nuestro bien. Así que, ¿por qué Dios permitió el cautiverio de su pueblo? Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. No solo Dios disciplinó duramente a su pueblo, sino que también a través de esa disciplina purificó al pueblo de Israel. Y después de esta experiencia, el pueblo de Israel abandonó la práctica de la adoración a los ídolos de otros pueblos, y eso ha sido hasta el día de hoy. No quiere decir que son cristianos, pero hasta el día de hoy Israel, desde esa época, nunca más se fue tras los ídolos de otros pueblos. En eso está también cuando regresan el remanente que regresa a Jerusalén, estaba la simiente del Mesías. Y Daniel y otros llevaron el mensaje de Dios a las naciones paganas como resultado del cautiverio, al punto que los magos de Oriente vinieron a adorar al Mesías, al rey de los judíos que había nacido en Belén. Ellos no sabían dónde, pero le dijeron. En la vida de Daniel y de los compañeros de Daniel se da una dinámica muy interesante que se asemeja a la dinámica en la que tú y yo nos encontramos hoy y nos vamos a encontrar mañana, ya que los Estados Unidos se ha convertido poco a poco en la Babilonia de los tiempos de Daniel. Siempre uno piensa, bueno, ¿y por qué en Apocalipsis, que ya es la historia ya final de los tiempos, Dios está bregando con Babilonia? Porque Babilonia es no solo una ciudad que existió
físicamente. Babilonia es un sistema, es una filosofía de vida, es una ideología. En Daniel capítulo 1, el verso 1 leemos: en el tercer año del rey Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. El tercer año es el 606 o 605 antes de Cristo. Los babilonios, contrario a los israelitas, contaban el primer año del reinado del rey, no el primer año en que ellos eran instalados. Ese año no contaba, contaba del primer año del próximo año en adelante. ¿Ok? Y según la contabilidad babilónica era así, ¿no? Así que comienza, ¿verdad? De esa manera la historia del libro de Daniel, y nos menciona a Joacim, hijo de Josías, quien gobernó desde el 609 al 597 antes de Cristo. Y cuando Nabucodonosor saqueó a Jerusalén por primera vez, Nabucodonosor, hijo de Nabopolsar, son unos nombres bien interesantes para decir, ¿no? Gobernó a Babilonia desde el 605 al 562 antes de Cristo. Y Joacim era el rey en Jerusalén en ese momento. Y no hay buenas referencias de Joacim. No hay buenas referencias de él, porque era un corrupto. Y él dirigió a los judíos a la adoración de los ídolos. Él hizo lo malo delante de Dios y derramó mucha sangre inocente. En el verso 2 dice: el Señor entregó en su mano, será Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Es decir, Nabucodonosor invade a Jerusalén, derrota a Joacim. Dios entrega a Joacim en las manos de Nabucodonosor, lo trae a la tierra de Sinar y coge los utensilios del tesoro del templo de Dios y se los lleva a Nabucodonosor, y ahora los pone en el tesoro del templo de su Dios. Sinar es otro nombre para Babilonia. Simplemente. No tenemos que buscarle 5 patas al gato. Sinar es Babilonia, ¿ok? ¿Y cuál era el dios de Nabucodonosor? El dios de Nabucodonosor era Bel, también conocido como Marduk, que es igual, también se menciona en otras partes como Merodach. La religión babilónica aceptaba y reconocía a otros dioses también, además de esto, pero este era el rey este era el dios del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y se pensaba que cuando una nación conquistaba a otra nación, los dioses de la nación conquistadora eran más fuertes y más poderosos que los dioses que ellos conquistaban. Así que para todos los efectos, el dios Bel era más poderoso que Jehová, porque ellos invadieron y Jehová fue quien le entregó a Joacim, al rey Nabucodonosor. Versos 3 y 4 dice: el rey dijo a Aspenaz, jefe de los funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, oigan bien, del linaje real y de los nobles, clases, ¿verdad? Clases sociales, a jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos
instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Así que las calificaciones, este era un plan de Nabucodonosor. Así que las calificaciones para que los judíos se capacitaran en asuntos del Estado incluían, entre otras cosas, estar físicamente libre de ningún tipo de defecto, imperfección, discapacidad corporal, ser apuesto, ser hermoso, ¿ok? Es decir, una persona agradable a la apariencia del ojo público. En adición, que fueran mentalmente brillantes, fueran agudos, como dicen en inglés, sharp, ¿ok? Fueran agudos mentalmente y socialmente, que estuvieran preparados y pulidos para representar el liderazgo de Babilonia. Y lo más probable es que las edades de estas personas, de estos aprendices, fueran entre los 14 y 17 años. Mentes jóvenes, gente impresionables que se podían impresionar fácilmente. ¿Y cuál era el plan de Nabucodonosor? El plan de Nabucodonosor era juntar las mentes más brillantes judías de los jóvenes judíos, entre los jóvenes judíos, sumergirlos dentro del ambiente y la cultura babilónica. Los quería reeducar y los quería retener. Y eventualmente él quería ponerlos a cargo de futuros exilios y enviarlos a su tierra de origen para que sirvieran como gobernadores, pero ya adiestrados por Babilonia, cosa que ellos administraran a su propio pueblo de manera babilónica. ¿Ok? Él quería lavarle el cerebro a estos jóvenes que eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios, y los quería convertir en babilónicos, politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses, no uno solo. Él quería cambiar su idioma para facilitar la asimilación a la cultura y a la manera de pensar babilónica. La mejor manera y más efectiva de tú asimilar a alguien dentro de una cultura es enseñarle la lengua de la cultura y las costumbres de la cultura y las tradiciones de la cultura. Él quiso cambiar su literatura, de hecho la cambió por la literatura, la cosmovisión y la ciencia, la astrología y la religión babilónicas, no judía. Su plan era, como dije, reeducarlos y alejarlos de sus raíces y sistema de creencia para conformarlos a los babilónicos. Y esto mismo lo hemos estado haciendo en los Estados Unidos de América hace más de 60 años que comenzó. Para cambiar los valores y las raíces cristianas por los valores humanistas, seculares, naturalistas. La cultura norteamericana ha cambiado. Y hemos sido sumergidos y seremos sumergidos aún más en la cultura babilónica, humanista, secular, naturalista. Y el globalismo no es otra cosa que babilonialismo. Verso 5 del mismo capítulo 1 hasta el verso 7 dice: el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía.
ordenó que se les educara durante 3 años, que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. A estos el jefe de los funcionarios le puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Un factor clave para el lavamiento del cerebro de estos jóvenes y del entrenamiento babilónico fue un cambio de nombre. Y esto fue para vincular a los nuevos miembros con los dioses locales, en lugar de permitir continuar apoyando su antigua lealtad religiosa, es decir, su antigua lealtad a Dios. Porque el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Pero se convirtió en Belsasar, o Bel protege al rey. ¿Quién era Bel? El Dios de Nabucodonosor. Ananías significa el Señor es misericordioso. Y fue cambiado a Sadrac, que quiere decir mandato de Acu. Y Acu era otro dios, ídolo babilónico. A Misael, que significa quien como el Señor, se le dio el nombre de Mesac, que es una pregunta. ¿Quién es lo que es Acu? Que es el ídolo. Y finalmente Azarías, el Señor es mi ayudador, se convirtió en Abed-Nego, significa siervo de Nego, que también Nego es llamado Nebo, que es un dios de la vegetación en Babilonia. Así que la estrategia de Nabucodonosor también buscó cambiar sus hábitos alimenticios, ofreciéndole manjares directamente de la mesa del rey. Por ahí te van a cambiar los hábitos alimenticios pronto. ¿Ok? No vas a poder comer todo lo que tú quieras. Y no va a haber en el mercado, no va a haber todos los alimentos que hasta ahora tú encuentras. Porque tienes a Amazon, que está siendo el que realmente controla básicamente todo. Ya la tiendita local no tiene poder para nada. ¿Ok? Y recordemos entonces que los judíos, ellos tenían una dieta estricta que se conoce como kosher, que es la dieta de los judíos. Y con esto lo que estaba tratando de hacer Nabucodonosor no solo era cambiar los hábitos alimenticios, pero también estaba tratando de cambiar su estilo de vida. Cambiar su lealtad al cambiar sus nombres. Así que su estrategia era clara. Él quiso cambiar las lealtades y la forma de pensar de los judíos y de estos jóvenes. Así que las 20 jóvenes aquí en los Estados Unidos están siendo cambiadas también. Están siendo cambiadas de una manera de pensar cristiana a una filosofía humanista, secular, naturalista, Babilonia. El manifiesto humanista, debo decir, del 1973, el último, hicieron uno por allá por el 60 y pico, claramente describe cuáles son las metas del humanismo secular. Ellos quieren hacer que los jóvenes nieguen la deidad de Dios y rechacen la creación del universo. Quieren hacer que acepten que los valores morales no son determinados por Dios, sino por el hombre mismo. Hacer que acepten que la verdad absoluta no existe, que la verdad es relativa. Cada cual tiene su propia verdad. Quieren eliminar los papeles del hombre y de la mujer, defendiendo un libertinaje sexual para que dos personas cualquiera
consientan y puedan tener relaciones independientemente de edad y de preferencia. Meta desde 1923 era también promover el derecho al aborto y a la eutanasia. La eutanasia es al suicidio tuyo asistido por un médico, una enfermera, con medicamentos. La meta del humanismo es la redistribución de la riqueza en los Estados Unidos de América. Y el sistema es socialismo, marxismo, comunismo. Y yo le venía diciendo a Lidia en el carro en esta mañana que es bien interesante porque en otros pueblos, como en Cuba, en otros lugares, donde ha venido el marxismo, el comunismo, es un movimiento del pueblo, es un movimiento de las masas. Aquí está siendo impuesto de la clase social más poderosa, los billonarios, los multimillonarios, las empresas poderosas van a imponer esto porque eso es la meta. Controlar el ambiente. Claro, se está calentando la tierra, tú sabes, y hay que hacer esto, aquello, lo otro. Y con la excusita de que la tierra se caliente, te acaban la vida, te la controlan. Puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer esto, no puedes hacer, no te puedes levantar antes de tal hora, no te puedes acostar después de tal hora, no puedes viajar más de tantas millas. Quieren eliminar los carros, quieren eliminar los aviones, quieren cambiar todos los edificios, ¿no? Quieren cambiar tu vida. Quieren controlar el ambiente y crear un gobierno mundial. Interesante, ¿no? Sabemos de un gobierno mundial, hemos hablado. ¿La Biblia habla de eso, sí o no? Ok. Hermanos, Estados Unidos, nosotros somos la Babilonia del mundo moderno. Estados Unidos de Norteamérica es un nombre, ya no es lo que era. ¿Ok? Votar por los demócratas es votar por Babilonia. Votar por los republicanos es votar por Babilonia. Lo mismo. No hay diferencia por quién tú votes. Porque tú tienes los babilónicos que quieren poner este sistema dentro de los demócratas, pero también lo tienes dentro de los republicanos. Los demócratas, bueno, pues mira, son más disciplinados y todos votan juntos y siempre se mantienen juntos y hacen todas las cosas juntos. En los republicanos, cuando tú tienes disidentes y gente que va en contra de lo que está. Pero ¿saben qué? Olvídalo. A la hora de la verdad es poder y dinero y le venden el alma al diablo y son babilónicos los republicanos, tanto como los demócratas. Así que esto no es un asunto político. Esto es un asunto de que es Babilonia. Hacer que nuestros niños y jóvenes crean en el potencial humano y no en Dios. No debemos maravillarnos la oposición a los 10 mandamientos. La oración y la ciencia de la creación no es bienvenido en nuestro sistema de educación. Nuestros jóvenes se encuentran inmersos hoy en la misma cultura babilónica que Daniel experimentó en su tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol. Y todo esto ha pasado en Estados Unidos en la misma manera que pasó en Babilonia, por medio de técnicas diseñadas para cambiar las mentes, las conciencias, los valores y los comportamientos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y Daniel caminó dentro de esta misma cultura, pero no cedió y se resistió. En el verso 8, el último, dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino
que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Cuando uno lee eso y dice, bueno, le cambiaron el nombre y no se opuso a eso. Lo sometieron a la educación babilónica, a la ideología babilónica. No, tampoco resistió eso. O sea que si a mí Daniel me consulta en ese tiempo, yo digo, no, cómete la comida del rey, pero no vayas a las clases que ellos ofrecen, no vayas a la enseñanza que ellos te dan, no vayas a que te laven el cerebro, ¿cierto? No pasó así. Daniel se propuso. ¿Qué se propuso? Que la comida y la bebida paganas estaban dedicadas a los ídolos. Oh, pero su nombre también tenía que ver con un ídolo. ¿Qué pasó aquí? Porque entendió el plan de Nabucodonosor desde un principio. Y darse un gusto debía entenderse como honrar a esas deidades y no a su Dios. Así que Daniel se propuso en su corazón no comprometerse porque él era fiel al llamado de compromiso de parte de Jehová, de parte de Dios. Además, los alimentos prohibidos por la ley de Dios eran artículos que consumían los paganos. Y participar conllevaba o implicaba un compromiso no solo moral, pero ideológico también. Así que como padres, como abuelos que somos, cristianos, no podemos vivir a espaldas o de espaldas a esta realidad en la cual estamos sumergidos. Necesitamos nosotros y tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No puedes dejarle la educación completa de tus hijos al sistema de educación. Y mira que estamos en un estado conservador. No estamos en un estado liberal. Tampoco le puedes dejar la educación de el camino por el cual el niño debe seguir a la iglesia tampoco. Tú eres el responsable. Como padre, como madre y nosotros como abuelos, de asegurarnos que nuestros hijos sean enseñados apropiadamente, como la familia de Daniel enseñó a Daniel. Y por eso él pudo ir y someterse a toda la propaganda y a la ideología babilónica y no le importó. Todos esos alimentos estaban prohibidos por la ley de Dios, eran artículos que los paganos consumían. Así que nosotros tenemos que ver qué fue lo que hizo Daniel. Daniel no le dijo que no a la educación babilónica porque él sabía cómo manejarla. Cuando yo hice mi bachillerato en psicología clínica en la Universidad de Puerto Rico, eso es ciencias sociales, y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico es marxista, leninista, estalinista y todos istas habidas y por haber. Pero no importa que me dijeran todo lo que ellos querían. Pues yo tenía dos maestros. Uno que tenía al frente enseñándome toda esa basura y el Espíritu de Dios hablándome. Daniel sabía cómo manejar eso. ¿Saben nuestros hijos cómo manejar eso? ¿Saben tus hijos cómo manejar eso? ¿Saben tus nietos cómo manejar eso? Daniel no tenía control sobre las influencias a su alrededor,
pero sí tenía control de cómo iba a responder, cómo él iba a reaccionar a esas influencias. Sé que me pasé, pero ya voy a terminar. Daniel no se separó de la cultura babilónica, pero no se dejó contaminar por ella. Nunca podremos ser sal y luz del mundo si nos separamos de la cultura. Así que separarnos de la cultura no es la solución. Daniel tenía un conocimiento claro de lo que es bíblico y lo que no es. Si no sabemos lo que es bíblico, no sabemos dónde vamos a establecer la línea de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Así que, conclusión, todos estamos bajo presión para que nos conformemos a la cultura que se quiere imponer en los Estados Unidos. Una cultura anti Dios, anticristo, humanista, secular, naturalista. ¿Qué vamos a hacer? Porque la presión va a seguir aumentando hasta el punto que para poder sobrevivir nos van a querer doblegar o aceptar su filosofía de vida y rechazar a Cristo y lo que la palabra de Dios dice. Así que más vale que sepamos quiénes somos y que estemos claros de lo que la Biblia enseña para que podamos resistir y no ceder. Es hora que te pongas a trabajar duramente, día y noche, en la salvación que Dios te ha dado, porque los tiempos así lo demandan. Si no estás preparado, caerás asimilado por la cultura anti Dios, anticristo. Y Dios va a purgar su iglesia. Pero el mensaje de Daniel es: resiste, no cedas. Bendito Dios y Padre, gracias por la vida de Daniel. Y gracias por lo que tú hiciste por medio de él y sus amigos en aquella hora triste y difícil, donde fueron llevados a una cultura extraña, contraria a ti, una cultura anti Dios. Gracias porque de él podemos aprender cómo manejar esa situación, porque tu palabra nos enseña cómo manejarla, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes del maligno, que tú nos ayudes a crecer y a madurar y a estar conscientes que la vida cristiana cómoda se acabó, no existe más. Ahora es una vida de actividad y de trabajo continuo para asegurarnos que nosotros estamos de tu lado, Señor, y no estamos en tu contra. Llévanos a nuestros hogares en paz y dirígenos cada día. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.